Las plazas son el corazón de las ciudades mexicanas. En Aguascalientes, su plaza cobra un doble significado que se extiende sobre toda la nación. La tradición afirma que en la exedra, construida en 1792 por Francisco Tres Guerras, colosal columna jónica que sostiene un gran águila real devorando una serpiente, literalmente se encuentra el centro geográfico de la República Mexicana. El área en donde hoy se encuentra la ciudad de Aguascalientes fue siempre un lugar de paso. Desde los tiempos míticos, los gigantes que precedieron a los pueblos nómadas habían dejado sus huellas formando pozas y charcas. Más tarde, en el tiempo de los hombres, estos peregrinaban por el lugar llevando sus ofrendas a los lugares sagrados, revelados en los manantiales y en las montañas. El paso de los pueblos por estas tierras encontró siempre un respiro, un lugar que fue memoria y luego historia. Ubicada en una tierra antesala del desierto y epílogo del trópico, fue siempre promesa de colonización, frontera con lo indomable, ensueño de riquezas, alto en el camino hacia un paisaje abierto de dilatadas lejanías. Además de la simbología vinculada a la tierra, también es determinante que en ella brotaron los cálidos manantiales que dan sentido al nombre de la ciudad y guardan su memoria. La vida de Aguascalientes ha oscilado entre temporadas de sequía con los ciclos de las lluvias. Entre estos extremos, los manantiales han sido su refugio y su esperanza. Aguascalientes se volvió después de la conquista alto obligado de los colonizadores. 12 familias españolas fundan en 1575 la villa de la Asunción de las Aguas Calientes, dando inicio al desarrollo de la futura ciudad, mezcla de dos orígenes. Para conocer una tierra, su corazón y sus frutos, los monumentos son los más fieles testimonios. El actual Palacio de Gobierno se construyó en el siglo XVII y en un principio albergó la Casa del Mayorazgo de Ciénega de Mata. De casona se transformó en Mesón de la Unión y desde 1856 fue sede de los poderes del Estado. El interior del palacio es un juego espacial formado por 111 arcos barrocos que encierran sus dos patios separados por una gran escalera. Fue en el siglo XVIII cuando comenzó el auge constructivo, siguiendo favorablemente el estilo que marcaba la época barroca, durante la cual Aguascalientes logró tener un papel muy importante en la vida novohispana. Como en muchos lugares del país, Aguascalientes desarrolló un concepto urbano reticular que partía de la plaza principal como el lugar donde se concentraban las edificaciones civiles y religiosas más importantes. En Aguascalientes, la tradición católica es un acto fundacional y por ello su imagen urbana se compone de un paisaje en el que los templos son inevitable referencia. La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción se edifica en 1704. La fachada exhibe un magnífico ejemplo del barroco salomónico y su talla es elaborada pero sobria.
Muestra esculturas de santos que, en su encanto, se relacionan formalmente con las obras escultóricas comunes en todo el extremo norte del país. Esas figuras y los motivos ornamentales nos hablan de Aguascalientes como un centro luminoso, un extremo estético donde el arte se manifiesta de manera espontánea. Al paso de los siglos, la ciudad empieza a transformar su semblante austero por una fisonomía enmarcada por un barroco, enriquecido con los aportes de la expresión popular, dejando su sello definitivo en las fachadas de sus templos. Maestros de obras y canteros van poblando el espacio con piedras y piezas de un ajedrez multicolor que le arrebata su color al infinito. Las cúpulas están recubiertas con tableros de azulejos, escenificando en sus juegos de colores el brotar barroco de los manantiales. Su identidad resume influencias que respiran el aire profundo del arte mexicano. Uno de los edificios más antiguos de la ciudad es el que ocupa actualmente la Casa de la Cultura, un ejemplo de la arquitectura interior que respira mesura y grandeza. Sus patios y corredores forman recintos sobrios donde el paso del tiempo, el pisar de generaciones, se encierran entre los juegos de luz y sombra. Recintos que han sido cuna de artistas anónimos y reconocidos que forman parte indisoluble de la cultura que identifica a los mexicanos. En el exterior, las fachadas de los templos encuentran las formas sutiles de la cantera trabajada, más que como esculturas, modeladas por la imaginación, haciendo de Aguascalientes la ciudad de los detalles. La maestría forma una herencia que se conserva, un oficio que ha dado sentido al tiempo y determina el carácter de la ciudad. Valioso legado de los siglos XVII y XVIII son los templos de San Diego y el de la Tercera Orden. En el interior del templo de San Diego se encuentra el camarín de la Virgen de la Purísima Concepción. Esta sorprendente construcción se debe al teniente coronel Juan Francisco Calera, cuyo proyecto es una novedad en el panorama de la arquitectura neoclásica de la época, cuyas obras comenzaron en 1792 y se terminaron 5 años más tarde. El camarín es un espacio circular rematado por una gran cúpula, único en el país, por su estilo académico que mantiene los modelos clásicos y los ornamentos que enfatizan un ritmo armonioso sin estridencias. Su estilo corresponde a una entreverada transición del barroco al neoclásico. De ahí que el recinto se adorne con sutiles dorados, guirnaldas y roleos exuberantes. La población creció de manera constante y de paso consolidó la traza urbana que aún se conserva. Por ello, en 1824 obtuvo el título de ciudad. Su imagen la forman construcciones regulares de fachadas amables, con sus colores y texturas, como la que ocupa el Museo de Arte Contemporáneo, que ostenta un aplanado característico de la ciudad. La plaza principal y sus venerables edificios se han distinguido por brindar un espacio de libertad visual que se enmarcaba por el cielo de intenso azul que caracteriza a esta región del país. Bajo el orden neoclásico se construyen edificios públicos como la antigua Casa del Vínculo, hoy Palacio Municipal, con su armonía discreta y solemne. En la amplia, antigua y bella Casa Cural del Templo del Encino se encuentra el Museo de José Guadalupe Posada, dedicado a uno de los talentos creativos más representativos de México. En sus salas se exhiben la mayoría de los grabados originales y algunas reproducciones del gran artista. Posada nació en la ciudad de Aguascalientes en 1852 y murió en la Ciudad de México en 1913. Dotado de una capacidad de trabajo asombrosa,
De altas dotes imaginativas y gran habilidad para manejar los punzones, Posada trabajó la zincografía, medio de impresión que él cultivó por vez primera en México, con la cual le fue posible realizar su notable obra, calculada en más de 20,000 grabados. Verdadero maestro artesano, tenaz y sencillo, entregaba sus planchas a la prensa para reproducir millares de ejemplares, siendo de ese modo posible que la obra de Posada llegara a los más remotos lugares del país. Posada ha sido uno de los artistas que mejor han interpretado la vida y las actitudes del pueblo mexicano. Fecundo, imaginativo, ingenuo e irónico, Posada consolidó la tradición al grabar las calaveras. Las vistió de gala, las llevó a la fiesta, a las calles, a las residencias, las montó en bicicleta, en un humorístico festín macabro que no tiene paralelo en la historia del arte. Por medio de ellas señaló las lacras, las miserias y los errores de la sociedad de su época, y también hizo sátira de los políticos y los corruptos. Posada es ante todo un expresionista ingenuo y penetrante. Su expresión fue la crítica, la sátira y la caricatura. Gran dibujante y grabador, ejerció su influencia en la formación de los muralistas y pintores, que lo consideraron un precursor de la Revolución Mexicana y del movimiento nacionalista en las artes plásticas. La ciudad debe su nombre a los manantiales de aguas termales que brotan del subsuelo. El más importante ha sido desde épocas remotas el llamado manantial de Ojo Caliente, que fue el venero del desarrollo y crecimiento de la población hasta bien entrado el siglo XX. Durante la época virreinal, en estos terrenos se formaban charcas y acequias naturales con las aguas termales que brotaban del manantial. La tierra y el agua, entrelazando su color, su textura, su calidez con la infraestructura de la hacienda y los baños públicos de Ojo Caliente, hicieron posible que desde 1808 se continuara el buen uso de la naturaleza para la salud y el esparcimiento. Siguiendo el trazo de Aguascalientes sobre la base de una administración racional del agua, se ampliaron las instalaciones de los baños públicos. El actual Centro Cultural Los Arquitos fue edificado en 1821 y permaneció abierto hasta 1973 como lugar de baños y recreación. Es en la actualidad uno de los testimonios más elocuentes de la moral pública del siglo XIX. Su amplia arquería neogótica, en combinación con elementos clásicos que dan nombre al balneario, confirma la preferencia por el medievo. Habla del romanticismo de una sociedad abierta a las novedades, flexible a los cambios y receptiva a las obras de los maestros y canteros que lograron hacer de esta arquitectura artística una especialidad dentro del patrimonio arquitectónico. El Museo de Aguascalientes es una construcción de principios de siglo que semeja a un templo griego de estilo marcadamente ecléctico por la reinterpretación de sus elementos y órdenes. Al entrar, se encuentra una copia de Malgré Tout, del escultor aguascalentense Jesús F. Contreras. Sus patios interiores, con sus corredores de esbeltas columnas estriadas, presentan una gran riqueza ornamental en el trabajo de cantera. El edificio fue reconstruido entre 1914 y 1916 por el maestro Refugio Reyes. En sus salas se exhibe la obra del gran pintor Saturnino Herrán, nacido en la ciudad de Aguascalientes en 1888. Herrán está considerado como el más joven artista y el más artista de los jóvenes del siglo XX. Destacó por ser el primero en percibir la fuerza emotiva y social de las costumbres, en adoptar la vida indígena popular y cotidiana mexicana como su tema principal. Su visión realista, los detalles en cada personaje, la profundidad de las emociones, se plasman en sus obras. Un modo de aludir a la doble raíz cultural de los mexicanos. Demuestra en las formas
en la gente, en las costumbres que pinta, que el mundo de lo popular es fuente de emociones profundas y sencillas. Rompió con el tradicionalismo pictórico, superando las técnicas de sus maestros, divulgando todo lo bello que nos es propio. La arquitectura patrimonial de Aguascalientes se encuentra magistralmente representada por el maestro Refugio Reyes. Orgulloso por sus aires modernistas, el Palacio Legislativo resalta en su singular fachada, donde se sintetizan dos niveles en un gran arco, con lo que Refugio Reyes logró disponer de elementos arquitectónicos de manera sorprendente. Un espacioso vestíbulo clásico es bañado por la luz de un gran vitral que enmarca un cielo de elementos geométricos y florales, una especie de jardín multicolor hecho de juegos de luces. Los vitrales proporcionan atmósferas imaginativas, movimientos de formas y combinaciones armoniosas. Construido entre 1912 y 1914, fue durante muchos años el elegante Hotel París, para, en la década de los 80, transformarse en la sede del Poder Legislativo. Otra notable construcción es el Hotel Francia, cuyo exterior no ha sido alterado y conserva sus elementos originales provenientes de distintos estilos que se combinan para configurar un conjunto excepcionalmente armónico. Desde fines del siglo XIX, Aguascalientes experimenta un auge comercial e industrial. La afluencia de viajeros hizo necesaria la construcción de nuevos hoteles que brindaran alojamiento al creciente número de visitantes, como el antiguo Hotel Regis, construido también por Refugio Reyes. Con su genio autodidacta, prácticamente conformó la imagen urbana de la ciudad a través del estilo ecléctico. A partir de mediados del siglo XIX, surge un movimiento mundial de liberación estilística que resume el estilo conocido como eclecticismo, donde se mezclan las cronologías artísticas, es decir, se retoman los valores estéticos de las pasadas épocas y se suman a elementos funcionales como estructuras y columnas metálicas. El Templo de San Antonio, obra maestra de Refugio Reyes, es un ejemplo del eclecticismo. Una síntesis perfecta en la que se combinan las posibilidades de varios estilos artísticos con alarde de elementos decorativos neobarrocos, góticos y neoclásicos. Sus emociones se transmiten en texturas de cantera amarilla, elementos históricos, cuerpos renovados, diseños exuberantes, jerarquía de espacios, detalles de formas, decoración de herrería en exteriores. La impresionante cúpula de doble cuerpo que vuela en el crucero de la nave reina majestuosa ante las críticas de que fue objeto en esos tiempos. La genialidad de Reyes la puso de manifiesto, diciendo que los monumentos y las personas persisten a pesar de no tener nada visible que los sostenga. En el interior, la decoración es encabezada por los escenógrafos Trinidad Ramírez e Hijos, y la pintura mural es obra de Candelario Rivas. Una atmósfera de luz y color, lograda por el gran juego de volúmenes y elementos decorativos, invaden la opulencia de un interior deslumbrante. Refugio Reyes Rivas es sin duda producto de un espíritu de trabajo apasionado y tenaz que se tradujo en obras de genuina originalidad, en las que imaginación y libertad fueron los componentes esenciales de su hacer arquitectónico. El Teatro Morelos se inauguró el 25 de agosto de 1885. El proyecto fue del arquitecto José Noriega y lo realizó tomando elementos del repertorio neoclásico. La sobria y a la vez elegante fachada nos participa de un orden simétrico,
sereno, armónico y sencillo. Noriega utilizó por primera vez el hierro en acabados y detalles. La magnífica y elegante sala en forma de herradura, donde la estructura enfatiza las divisiones horizontales con los balcones situados a diferentes niveles. El Teatro Morelos alcanzó celebridad por haber sido sede y escenario de la soberana Convención Revolucionaria del 10 de octubre al 14 de noviembre de 1914. La ciudad de Aguascalientes, con su carácter de centro geográfico y crucero de los caminos mexicanos, acogió a los diferentes grupos revolucionarios. Después del triunfo sobre Victoriano Huerta, se dieron cita a los representantes de los carrancistas, villistas y zapatistas, con el propósito de evitar el rompimiento y elaborar un programa de gobierno nacional. Entre los acuerdos más trascendentales tomados aquí, destacan el establecimiento de la Convención Revolucionaria como el organismo soberano, la adopción del Plan de Ayala y el nombramiento del general Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de la República. No obstante, la revolución siguió su curso. El ferrocarril llegó en 1889, fusionando tradición, vida cotidiana y progreso tecnológico. Todos los habitantes de la antigua villa de las Aguas Calientes se relacionaron con el ferrocarril. Siguiendo su vocación de centro de comunicaciones, Aguascalientes alcanza tal importancia que se consideraba un eje de la red ferroviaria nacional, uno transversal que enlaza los dos litorales y otro vertical que comunica el centro con el norte de México. La infraestructura ferroviaria y los servicios iniciaron la transformación industrial de la ciudad. La estación se inauguró en 1911 y es obra del ingeniero italiano Bosso. Se caracteriza por una gran simplicidad, acorde a su funcionalismo. No obstante, logra que sus líneas modernistas encuentren en los detalles las atmósferas que le dan sentido a la buena arquitectura. Un monumento que guarda la memoria del tránsito, del cruce o del encuentro de destinos. Entre clanes y familias, labores y trabajos, se conforman los barrios de Aguascalientes. El del Encino, también conocido como el de Triana, se encuentra en su plaza, jardín coronado por su templo barroco. Sus piedras labradas por manos anónimas nos hablan a la vez de nostalgia y presente, de tiempo compartido en un alma común. La experiencia comunal mantiene en los barrios su memoria, su concepto del espacio, su carácter propio que da sentido al entorno urbano. El templo es el centro aglutinador en torno al cual gira la vida de los barrios. Sin lugar a dudas, la construcción más relevante de la ciudad de Aguascalientes por su monumentalidad y belleza es el Templo de Guadalupe, edificado entre 1767 y 1789. El templo es de estilo churrigueresco, con influencia de la arquitectura barroca de Guanajuato. En los últimos años del siglo XIX pasó de 1 a 3 naves. En el interior las piedras no solo hablan, hacen poesía en torno al elemento constante, la flor de piedra en muros y arcos que trascienden la materia a la imaginación. El patrimonio cultural de la ciudad de Aguascalientes la singulariza, le proporciona una personalidad propia, forjada por el paso de varios siglos y generaciones que lo han preservado y enriquecido. La Feria de San Marcos, cuya fecha más importante es el 25 de abril, es el tiempo que se guarda en la memoria y se espera durante todo el año para relajarse, divertirse y celebrar. Tiene su sede en el barrio y jardín de San Marcos. Esta época de celebración une las manifestaciones populares, mantiene el patrimonio tradicional y refrenda la calidad de Aguascalientes como un centro de los caminos mexicanos.
San Marcos, con sus arcos y balaustrada de cantera, encierra la memoria de Aguascalientes. Los días de labor, de recuerdos, los de encuentro y los días de fiesta. La ciudad de Aguascalientes y su patrimonio son resultado de la intensa labor de las generaciones que la fundaron, forjaron y conservan. Un profundo sentido de orgullo se respira en sus espacios. Siempre promesa de colonización, frontera con lo indomable, ensueño de riquezas, alto en el camino hacia un paisaje abierto de dilatadas lejanías. Además de la simbología vinculada a la tierra, también es determinante que en ella brotaron los Las plazas son el corazón de las ciudades mexicanas. En Aguascalientes, su plaza cobra un doble significado que se extiende sobre toda la nación. La tradición afirma que en la Excedra, construida en 1792, desde los tiempos míticos, los gigantes que precedieron a los pueblos nómadas habían dejado sus huellas formando pozas y charcas. Más tarde, en el tiempo de los hombres, estos peregrinaban por el lugar llevando sus ofrendas a los lugares sagrados, revelados en los manantiales y en las montañas. El paso de los pueblos por estas tierras encontró siempre un respiro, un lugar que fue memorable. Francisco Tres Guerras, colosal columna jónica que sostiene un gran águila real devorando una serpiente, literalmente se encuentra el centro geográfico de la República Mexicana. El área en donde hoy se encuentra la ciudad de Aguascalientes fue siempre un lugar de paso, memoria y luego historia. Ubicada en una tierra antesala del desierto y epílogo del trópico, fue